Io soy Eugenio Viola e soy il curatore en jefe del Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Antes estuve en Australia con el mismo cargo en el Perth Institute for Contemporary Arts in Perth, Western Australia, y mi carrera institucional comienza al Museo Madre de Nápoles, que es mi ciudad. Llegué en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el 2019, son 4 años que trabajo en el museo y me ocupo de toda la programación expositiva, de todo lo que está relacionado a las artes, a la programación de artes visuales, es decir, que es toda mi culpa básicamente. Ma mirando mi trayectoria con una mirada retrospectiva, puedo decir que siempre he estado muy coherente. El decir que también cuando vivía en Europa he siempre trabajado mucho, por ejemplo, con artistas latinoamericanos y he siempre tenido un enfoque curatorial sobre una mirada social del arte. No soy un político y entonces no tengo que no tengo que dar respuestas básicamente, pero mi trabajo es generar preguntas. Y entonces yo no me puedo definir un activista, ma soy piuttosto, come dice mi amiga Tania Bruguera, un artivista, es decir, que hago política sobre las paredes. La primera exposición institucional en Colombia de Teresa Margolles, que se enfocaba sobre la trágica situación, sobre la emergencia, no somos trágica, sobre la emergencia migratoria con el Venezuela. E infatti si chiamava Estorbo. Y esto fue mi primer proyecto expositivo allá. Generalmente vamos presentando cada año almeno un artista. Yo trabajo sobre 3 círculos concéntricos: Colombia, en el contexto latinoamericano y poi más internacional. Y entonces cada año presentamos generalmente almeno un artista de la COINE latinoamericana, almeno un artista internacional que no pertenece a la COINE latinoamericana, y después vamos a hacer un trabajo sobre los artistas colombianos. Es decir, que generalmente presentamos al menos una exposición al año de un artista de larga trayectoria, pero intentando de ofrecer una mirada diferente, y un artista de mediana trayectoria al que vamos a dar digamos, la oportunidad más grande en términos de ambición de proyecto de la carrera. Entre las actividades más importantes que hemos lanzado el premio Julius Baer a las mujeres artistas latinoamericanas, que es el primero en todo el continente latinoamericano dedicado a las artistas latinoamericanas. Y básicamente ese es el motivo por qué estoy acá en Chile, porque la edición inaugural del premio se la ganó Volus Pajarpa, con un proyecto tanto incómodo cuanto necesario, como digo siempre, que se enfocaba sobre el estallido social en Chile y sobre lo que pasó en el marco del estallido social en Colombia, y que inaugura hoy, mañana 24 de marzo con el espacio del GAM, y el 20 de julio al Muntref de Buenos Aires. Es un premio por invitación, es decir, que por cada edición yo con Barbara Staubli, la curadora de la Julius Baer Art Collection. Julius Baer es una sociedad de private banking, tiene también una colección de arte de artistas suizos, la más grande pública, solo enfocada sobre los artistas suizos. El procedimiento es el siguiente: cada curador propone 5 artistas, da el listado de
25 se no están overlapping, se seleccionan 5 artistas que se invitan a presentar un proyecto específico. Y la comisión se reúne una otra vez para decidir la ganadora. Los jurados que me acompañaron en la edición inaugural del premio eran Agustín Pérez Rubio, que era también el curador de Altered Views, el pabellón de Chile de Voluspa, uno de los mejores, si no el mejor probablemente, de la edición 58 de la Bienal de Venecia. Cecilia Fajardo Hill, conocedora del arte de las mujeres latinoamericanas, Radical Women, he visto el catálogo allá en la biblioteca, y Cuauhtémoc Medina, el capo curador NF del MOAC de México City. Sí, las exposiciones se inauguraron básicamente el jueves pasado, son muy recientes. La exposición conozco ambos desde varios años, porque como te comentaba antes, yo siempre he trabajado mucho con los artistas latinoamericanos también cuando vivía en Europa. Y con Carlos había trabajado ya en el 2016 en Italia. Yo estaba curando un festival de performance sobre el género. Y es hoy la exposición antológica. No me gusta hablar de retrospectiva por un artista que sigue siendo productivo, pero es una exposición que abarca casi 30 años de trabajo. Ed è a la fecha de hoy la antológica más amplia organizada en Colombia sobre su trabajo. Y entonces se presenta una selección de sus trabajos más representativos, algunos recontextualizados y representados por la primera vez, después la creación y la presentación de estos trabajos. Por ejemplo, me refiero a la obra ganadora del Pinchuk Art Prize, The Future Generation Art Prize del 2014, la obra del 2015, que se focalizzava sobre la condición precaria de la población LGBTQ+ en Ucrania. La primera vez que se presenta una otra vez en una nueva reconfiguración, porque es un trabajo, una otra vez, incómodo, pero necesario, que lamentablemente sigue siendo más actual que nunca en tiempo de guerra. Y para mí, como europeo, era particolarmente importante presentar este trabajo en este contexto, en este momento histórico, y con la financiación de la Mellon Foundation, Carlos ha desarrollado, en colaboración con el historiador Pablo Bedoya, el primer archivo sobre la historia del VIH-Sida en Colombia, que es totalmente coherente con la investigación artística de Carlos, que es siempre focalizada en las condiciones precarias de la población LGBTQ+, y además en el enfocarse en historias que no se cuentan, memorias reprimidas o simplemente olvidadas. Así que Carlos y Pablo han, con la ayuda de investigadores, sobre todo del territorio nacional, han creado básicamente este archivo de 62 entrevistas
que se pueden, appunto, la formalización del trabajo son estas videoentrevistas. A cada videoentrevista, audioentrevista, son 62 audioentrevistas. Por cada audioentrevista está conectada a un dibujo de la persona, del personaje que fue entrevistado. En el marco de la exposición de Carlos, presentamos también Virosis, Arte y VIH en Colombia, y soy orgulloso de poder presentar también esta exposición, que es la primera que se enfoca sobre este problema en el país. Son 30 artistas colombianos intergeneracionales con obras de la mitad de los 80 hasta la fecha de hoy. Es una exposición de importancia histórica, que tienes que considerar que la primera exposición sobre el VIH la organizó Nan Goldin de Art Space en Nueva York en 1989. En Colombia nosotros en el 2023 vamos a presentar la primera exposición sobre eso. Eso también es muy cerca a mi manera de entender el arte, porque el defender las poblaciones LGBTQ+, se deventa también como una manera de recordar que esa es simplemente una de las discriminaciones que vamos a encontrar nella società contemporanea, quindi non solo de género, ma también social, racial, religiosas, porque el arte siempre creo para la coexistencia de todas las posibles diferencias. El arte tiene que crear puentes y no barreras. La exposición de Naufus, esta es la primera vez que trabajo con él, pero lo conozco desde varios años, porque Cecilia Fajardo Hill, que es la editora de un libro sobre el arte contemporáneo en Guatemala, me invitó con la Harvard University Press a hacer un trabajo de investigación sobre el performance en Guatemala, porque había trabajado mucho con Regina José Galindo. Yo me honro de haber presentado su primera retrospectiva al PAC de Milán, el Pabellón de Arte Contemporánea, y al Frankfurter Kunstverein de Alemania. El PAC con que he trabajado muchas veces, por ejemplo, he presentato allá también The Abramovich Method de Marina Abramovich en el 2012. Regresando a Naufus, esta es su primera antológica, una otra vez, no retrospectiva, ma son dos retrospectivas, pero prefiero hablar de dos antológicas, y la primera únicamente enfocada sobre su trabajo performático de 20 años. Y es organizzata in collaborazione con il MAM de Medellín ed è concebida come un único proyecto en dos actos diferentes. En Medellín va a inaugurar el 11 de mayo y museográficamente está concebida como una única obra, ambiental que conecta el interior y el exterior del museo. Nosotros usamos también la carrera sexta afuera del museo como una parte integrante de nuestros espacios, y una de las más importantes porque celebra la osmosis entre el interior y el exterior de la institución. Il desafio curatorial nel marco del performance es cómo presentar appunto un medio que generalmente está concebido para no ser documentado, y por eso hablaba de una única instalación ambiental. Está este trabajo de Naufus, Cacaste, da una palabra indígena maya, que è stato reconfigurato, la tercera reconfiguración por esta exposición, que hace el cacaste. Es un instrumento que
que he usado por motivos prácticos para llevar y transportar alimentos, pero tiene también connotaciones astrológicas conectadas a Popol Vuh, que se puede definir como la Biblia de los mayas. Y el cacase diventa el punto de fuga, básicamente, de la entera exposición y que conecta los dos niveles de la exposición de Naufus, que es presentada a través con media diferentes, como nunca él había hecho antes. Es decir, que hemos presentado algunas performances recontextualizadas con los props, no sé cómo se dice en español, o con las trazas residuales y tal vez con videos y con fotografías. Por ejemplo, mencionaba la carrera sexta, están algunas fotografías de 7 acciones tempranas de Naufus que se conserva el registro solamente fotográfico que nos introducen básicamente a quelle que son las temáticas recurrentes en su trabajo, que abarca también situaciones conectadas a la guerra civil en Guatemala, que lamentablemente es algo que une los dos países, el Guatemala y Colombia, pero su trabajo, el elemento perturbador de su trabajo es que no es tan explícito e directo como sus colegas, quindi antes mencionaba Regina, pero se podría hablar de Aníbal López o de Jorge de León, por ejemplo. Invece su referencia es más sutil y se conecta a la dimensión del teatro experimental, del teatro infantil, del teatro radical, a esta dimensión del sueño, dimensión onírica. Esto es el desafío para la exposición de Naufus. Para la exposición de Carlos, el desafío es colectar todas esas obras, muchas que nunca se expusieron antes, para la exposición de Virosis, que surgió en tándem como con la exposición de Carlos. Y crear un recorrido, una narración que capaz de transmitir todos los contenidos, muchas veces no fáciles, que pertenecen al trabajo de Carlos a un público más amplio, básicamente a un público no más amplio, básicamente al nuestro público del museo. Pero no son realmente, en ambos casos puedo decir que no son desafíos, porque es parte del día a día de nuestro trabajo curatorial y de cómo uno se relaciona al trabajo de los artistas, ¿no? Yo la entiendo siempre un poco como casi el other discourse, un enamoramiento entre el trabajo del curador y de la obra del artista.